un poco más entrando ya más en materia sobre los tipos de textos, insisto, ¿no? Que este ejercicio pues lleva a la reflexión sobre con qué se está trabajando al interior o cuáles textos están a debate propiamente en el campo de la educación ambiental. Y bueno, elegí estas dos formas o estas dos acciones en las que utilizamos los textos. El primero es en la difusión o lectura del texto, que yo ubicaría que lo utilizo mucho en la clase de educación ambiental, en educación no formal 7 y 8. Y el otro espacio propiamente es el de investigación, que podría ubicar en cuatro actividades o en 4 espacios, ¿no? Uno tiene que ver con la dirección de tesis, y que este trabajo quisiera precisar que es de aprendizaje constante, ¿no? No nada más del alumno, porque aparte una dirección de tesis pareciera por fuera que el director sabe el camino exactamente hacia dónde va. Sin embargo, a lo largo del trayecto nos damos cuenta de que te vas encontrando espacios que, como justamente es eso, es una investigación, y entonces estás explorando y encuentras cosas que no esperabas encontrar. Entonces, esa es una. La siguiente es este ejercicio para proponer la incorporación de manera transversal de la educación ambiental en el currículum, con miras a que sea un currículum integrado, es decir, que exista un diálogo entre la educación ambiental y las demás materias. Y no hablo únicamente del tema de los contenidos, también tiene que ver con estrategias de evaluación, estrategias didácticas, enfoques, etc. Y vinculado con esto también está la flexibilidad curricular, que es esta posibilidad de observar desde esta perspectiva, observar cómo hay una relación clara y específica entre el medio ambiente y todo lo demás que tiene que ver con la pedagogía. Insisto, no nada más desde los contenidos. Y finalmente este tema que está tomando un poco más de fuerza y de estructura, que son las competencias, y que es una observación muy específica y a profundidad respecto a cómo se generan estas competencias específicamente sobre sustentabilidad y medio ambiente en todos los grados y en todos los niveles educativos. Quienes hacemos historia de la educación, en mayor o en menor medida, estamos preocupados, por supuesto, por la investigación, tema que nos convoca, pero a la hora de producir textos, a la hora de escribir, a la hora de poner en la página nuestras ideas, también creo, algunas estamos preocupados por cómo eso puede transformarse en una herramienta, en un instrumento de enseñanza, y cómo eso puede también transformarse en un instrumento, en una herramienta para la difusión. Esto creo también tiene que ver con el modo en que entendemos la historia de la educación, no solamente como un campo académico, científico, de producción, ¿no? de una producción de conocimiento riguroso que sigue determinadas reglas, etcétera, sino también con la posibilidad, está asociado a la posibilidad de pensar a la historia de la educación o a las historias de la educación como discursos que pueden y que circulan en espacios mucho más amplios que los de la academia, que los ámbitos académicos. Estoy haciendo una clara alusión a que la historia de la educación es hoy una herramienta fundamental para poder realizar memorias, ejercicios de memoria escolares, trabajo con archivos escolares, reconstrucción de historias y una larga lista de posibilidades que por suerte se multiplican. Y también la historia de la educación tiene, como ha tenido en un determinado momento de su historia o de su producción historiográfica, una finalidad muy intrínsecamente ligada con la docencia, ¿no? Escribimos historia de la educación también como un recurso para que quienes están formando, no solo en el campo de la pedagogía o de la ciencia de la educación, sino, por ejemplo, en los ámbitos o en los diferentes niveles de la docencia, puedan, a través de la reflexión que puede ofrecer la historia de la educación, pensar
en una perspectiva histórica o pensar históricamente las prácticas pedagógicas, pensar históricamente, ¿no?, la escuela, pensar históricamente determinadas situaciones de enseñanza y un largo etcétera, ¿no? Entonces esas tres dimensiones me parece importante resaltarlas de una manera articulada y no escindida, de una manera equilibrada y no una más importante que la otra, porque creo que las tres hacen al trabajo de la producción o de la historiadora de la educación. Pues muchos de los textos, ya sean infantiles, juveniles o lo que sea, pues reflejan ese pensamiento. No los ponemos en evidencia tanto porque si no a lo mejor nos quedábamos sin muchos. Porque los ilustradores, los autores lo hacen sin pensar, o sea, escribimos literatura sin pensar desde donde lo estamos, nuestra postura como personas regulares, como mencionabas la diversidad sexual, ¿no? O sea, no, es que yo pues soy de este tipo y pues, esto es lo que es y esto es lo que sirve y esto es lo normal o esto. Y los que no entramos en esa, pues ahora sí que etiqueta, en esa casilla, pues ¿qué va a suceder, no? Afortunadamente son pocos, pero sí hay estos textos. A lo mejor también hay que buscarlos y hay que hacer esa otra lista para encontrarnos en esos textos, porque la diversidad es mucha. Y por supuesto que ya los hay, ya hay quienes han escrito, precisamente porque encuentran que no se encuentran en esos libros, en esos textos. Pero por supuesto que no son los más vendidos. Por supuesto que no están en las listas de los más galardonados, ¿no? Y entonces sí que habría que hacer esa recopilación para poder pues, hacer esa lista, ¿no? Y en donde precisamente hagamos partícipes a todos esos grupos o a esa diversidad que no se encuentra en los libros. En el área en el INA, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, existe una publicación que no la presenté porque eso ya es del INA. Es una publicación que se llama La Bocina. Y en La Bocina, precisamente esa fue la intención de crearla, de que las personas que estaban trabajando en el ámbito educativo de los museos del INA pudieran escribir esto que no era del común escribir, ¿no? Todas estas experiencias que están dentro de cada uno de los espacios de todos los museos del instituto, ¿no? Entonces, en La Bocina es una publicación importante, ahí se ha publicado algunos de los artículos de los compañeros que están dedicados a la educación dentro de museos del instituto y también en la Gaceta de Museos. La Gaceta de Museos también es otro órgano como para publicar esto que algunas, no todo mundo se atreve, pero los que se atrevieron, ahí están las publicaciones en Gaceta de Museos y en La Bocina. Es decir, sí hay elementos como para recuperar cosas. No tanto como uno quisiera, pero están estos dos espacios como para poder publicar. Ahora, la revista de la ENA, también con sus particularidades muy específicas, reuniendo todos los requisitos, también te puede publicar algún artículo relacionado con educación y museos. Y bueno, serían los tres espacios que yo reconozco como lugares donde se puede trabajar esto de los artículos y un poco contar la historia.